Queremos agradecer a las personas que nos sintonizan por medio de la televisión o por medio de la internet. Gracias por permitirnos llegar al seno de sus hogares. Queremos pedirle rápidamente a Dios que nos dirija en la meditación de su palabra. Señor, queremos también darte gracias porque nos permites compartir la palabra, tanto aquí en la congregación como con las personas que nos pueden sintonizar, Señor, en algún canal de la televisión o en algún medio por internet, como sea. Señor, que bendigas a cada oyente allá, que nos bendigas a los que estamos aquí en este auditorio, Señor, meditando y escuchando esta bendita palabra tuya, Señor. Gracias por esta fiesta de la resurrección del Cristo glorioso, que por tu obra soberana y divina, Dios triuno, tú lo levantaste del sepulcro, Él ascendió a los cielos y desde allá esperamos que Él pronto vuelva como nuestro bendito Redentor para desarrollar ese plan profético tuyo con tu amada iglesia y con el mundo entero también, el plan que estás desarrollando. Señor, gracias por hablarnos, por sostenernos, y oramos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Un señor llamado Leon Morris, un periodista inglés, entró en curiosidad por la celebración cristiana de la resurrección de Cristo y dijo él: voy a hacer una investigación completa, exhaustiva, investigación técnico, científica, arqueológica. De toda manera empezó a investigar. Dijo: quiero probarles a estos cristianos que para qué pierden el tiempo. Su Cristo está muerto. ¿Y quién les ha dicho que ha resucitado? Y empezó a investigar, a investigar y a investigar. ¿Y sabe qué pasó? El título que le iba a poner al libro cambió. Le puso por título: ¿y quién movió la piedra? Ese es el título del libro. ¿Quién movió la piedra? Si quiere lo busca, lo va a encontrar. Leon Morris. No es tan reciente porque esta investigación la hizo un poquito más de 3 décadas atrás, para probarles a los cristianos que su Cristo estaba muerto. ¿Y sabe cómo se llama el capítulo número 1? El libro que se negó a dejarse escribir. Así se llama el capítulo 1. El libro que se negó a dejarse escribir. Porque él iba a refutar, dijo él, científicamente, la resurrección de Cristo. ¿Y sabe qué? Terminó cayendo de rodillas. No ante la cruz, sino que ante el Cristo que fue crucificado en la cruz, pero ante el Cristo resucitado. Y él dijo: Dios, gracias por el plan que tenías para mí. Imagínense, Dios, hermanos, puede cambiar cualquier rumbo de la mente o del corazón humano. La venida de Cristo, gloriosa esperanza de sus hijos. Se lo repito, la venida de Cristo, gloriosa esperanza de sus hijos. Así se lo anunciamos en el boletín, así lo estamos compartiendo, esta reflexión de la palabra del Señor. Mi hermano le dio lectura a estos versículos en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, hasta el versículo 6 del capítulo 5, hermanos. Toda esta carta, escúcheme, fue escrita como respuesta a varias preguntas, ¿no? Aquel gran hombre de Dios, Saulo de Tarso, convertido en el gran siervo de Dios, Pablo, y acompañado por otras personas, por Timoteo algunas veces, por Silvano algunas veces, por Bernabé algunas veces. Él trabajó duro en la ciudad de Tesalónica y se levantó una iglesia. Pasaron algunas cosas, después el apóstol preso en la cárcel, y en varias razones los creyentes fueron llevados a dudar de la fe. Falsos predicadores, falsos maestros que no faltan en la historia del cristianismo, se encargaron de sembrar dudas en el corazón de los creyentes de la ciudad de Tesalónica y le mandaron unas preguntas al apóstol Pablo, que estaba preso. No recuerdo ahorita si estaba preso en Roma o en Filipos en algún momento, pero él estaba preso, Pablo. Y le mandan y le dice: Pablo, mira, ¿qué hacemos? Estaban tristes. Claro, mandó personas, Pablo mandaba personas que fueran, Timoteo a veces, Epafrodito a veces, para que fuera a investigar a cómo estaban. Y una de las dudas en la que habían caído los hermanos, los creyentes de la iglesia en la ciudad de Tesalónica,
era de que los creyentes que habían fallecido habían muerto sin ninguna esperanza. Su Cristo está muerto. Era parte de la doctrina común. Había, escúcheme, mucho cristianismo de aquel realmente era mucha filosofía anticristiana. Había muchas doctrinas. El punto era que viene él y les dice en el versículo 13, tampoco queremos que ignoréis, mis hermanos, acerca de los que duermen. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:13. Oiga, dice Pablo, tampoco queremos, es decir, Silvano, Timoteo y yo, no queremos que ustedes ignoren, hermanos, en cuanto a los que duermen. Él se refiere a los que habían muerto. Claro, estamos hablando de una iglesia cristiana convertida a Cristo. Entonces Pablo le está dando por sentado, ¿ok? Estas personas que han muerto, y les va a explicar que no pierdan la esperanza. Si ustedes ven al final, en el versículo 18 les dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué es lo que les iba a dar el aliento, el consuelo real? De que las personas que habían muerto en Cristo no estaban perdidas, tenían esperanza, y por eso viene y les va a hablar de la segunda venida de Cristo para recoger ese fruto que le pertenece a Cristo, ¿me entiende? Entonces es así como tenemos esos versículos que están allí, y yo le he llamado, estoy poniendo ese nombre, ese título, la venida de Cristo, gloriosa esperanza de sus hijos, mis queridos. ¿Esperanza en qué? En medio de la inseguridad, en medio de las dudas, de las angustias. Oiga lo que decía la hermana, en mi dolor estaba en mi corazón estaba gritando. Yo los anoté esas palabras. Y se fijó, mientras yo gritaba quejándome en mi corazón con Dios, cerraba mis oídos a la voz de Dios. ¿Usted lo escuchó? Gracias por compartirlo, hermana, por abrir ese corazón. ¿Y sabe por qué? Por la esperanza segura que tenemos en estas palabras que dice aquí el Señor. Y esto nos da una verdad, se la voy a repetir unas 3-4 veces en la reflexión. Para los hijos de Dios, la venida de Cristo significa una esperanza firme, capaz de consolarnos en cualquier angustia, en cualquier pena. En todo caso va a ser una pena temporal, terrenal. Esto se acabará pronto. Dice la palabra de todas maneras que para el Señor un día, o sea, 1000 años son como un día. Mire, después de la muerte y resurrección de Cristo, un poquito más de 2 días en el reloj de Dios, ¿sí? Un día por 1000. 2015, ¿no? Serían, ¿qué? 2 días y no sé cuántas milésimas de segundos en el reloj de Dios, los 15 añitos, ¿verdad? Que hemos pasado del 2000. Que estamos pasando, ¿no? Porque no lo hemos terminado. Ahora, quiero que pensemos, el versículo nos va a dar respuesta a una pregunta. ¿Por qué los hijos de Dios tienen una esperanza firme? Los hijos de Dios, ¿por qué tienen una esperanza firme? Aquí hay 3 razones. La primera dice, es porque la muerte la enfrentan con esperanza segura. O sea, cuando llega la hora de la muerte, o sea, la persona que va a morir, no los que quedan. ¿En qué condiciones morales, espirituales, de ánimo muere la gente? Muchos mueren en desesperación, en gritos, en tremendas amarguras, en diferentes maneras, los seres humanos. Pero esta palabra dice que los hijos de Dios tienen una esperanza firme, en primer lugar, porque la muerte la enfrentan con esperanza segura. Y aquí están los textos, oiga lo que dice aquí, el versículo 13, lo leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron. Y está hablando de los que han muerto con su fe viva y una relación viva con Dios por medio del Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Y les dice, oiga, para que no os entristezcáis. Pablo está consolando a los creyentes de Tesalónica por la pregunta que le hicieron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya murieron entre ustedes, los familiares, para que no estén tristes y desesperados y afligidos, sino que dice ahí, o sea, entristecidos como los otros que no tienen esperanza. Aquí habla de 2 clases de personas, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. El que muere con esa esperanza muere con seguridad.
El que muere sin esperanza, se lo voy a repetir, muere con desesperanza. Muere desesperado. Porque ¿en qué puede esperar? ¿En algún líder religioso? No, somos mortales. ¿Me entiende? Entonces, qué lindo. Porque la muerte la enfrentan con esperanza segura. Y eso les va a decir, les está diciendo aquí. No tienen que estar tristes. Los seres queridos de ustedes que ya murieron, pero murieron confiando y creyendo, habiendo creído en Cristo, lo recibieron en su corazón, pues dice Juan 1:2. Dice él, no tienen que estar entristecidos como los otros que no tienen esperanza. ¿Lo leyó? Estoy en 1 Tesalonicenses 4, no lo pierda. Téngalo ahí, por favor. Téngalo y no lo pierda. Regrese un ratito, por favor, a la carta de Efesios. Como un libro antes, 2 libros antes tal vez. 2 o 3 libros antes. La carta de Efesios. Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vea lo que dice. El versículo 12. En aquel tiempo, ahora Pablo está hablando a los creyentes en la ciudad de Éfeso. Bastante cerca, más o menos ahí en la misma región de Tesalónica, ¿no? Era un poco lejos, pero más o menos en el sector. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo les está recordando a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Antes de venir a Cristo les está diciendo, ustedes vivían lejos, sin Dios, no tenían esperanza en qué confiar, en qué depender en cuanto a la fe, en cuanto al futuro. Con razón estaban desesperados. Dice allá en Tesalonicenses, como los otros, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y si le preguntaran, pero ¿por qué, Pablo, no debemos estar entristecidos? Porque ustedes tienen esperanza, sus muertos murieron en esperanza segura, habiendo confiado en el autor y consumador de la vida, el resucitado por el Padre, por el Dios triuno. ¿Ok? Entonces dice, estabais sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Escuche, estar sin Cristo en el corazón es estar sin esperanza. Yo quiero que no me malentienda, pero quiero ser honesto y claro, el Evangelio es así. Y esto no es ofensivo. La Biblia dice que el que tiene a Cristo en el corazón es un hijo de Dios. El que no tiene a Cristo en el corazón no es un hijo de Dios. Respeto la religión que usted celebre y profese, pero si no tiene a Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ese es nueva criatura, es un diseño espiritual, nos cambian la mente en el corazón. Así es de que los que creen que nos han lavado el cerebro se equivocaron, nos han lavado el corazón, el alma, lo que realmente somos delante de Dios. Y de hecho nos da más claridad en el cerebro para pensar un poquito más quieta. ¿Por qué qué? Pues hemos sido perdonados por este glorioso Cristo que sufrió, es cierto, pero ya no nos lamente, ya ni lo mire ahí en los dibujos. Yo respetamos, pero esos dibujos donde lástima da. Él está vivo, Él resucitó. ¿Y sabe qué? Vive en varios, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, como hemos cantado, y porque Él vive, triunfaré mañana. Y porque Él vive, triunfaremos mañana. Y porque Él vive, la iglesia de Emmanuel triunfará. Usted que me escucha en su casa, es un hijo de Dios, su iglesia triunfará porque Él vive, si usted le sigue a Él. Entonces, ahora mira el versículo 13, Efesios 2:13. Oye, ya le dijo antes, sin Cristo ustedes estaban sin esperanza. Pero vea el 13. Efesios 2:13 ahora. Efesios 2:13. Lo leo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Escuchó? La muerte de Cristo sirvió para que los mortales tengamos la oportunidad de ser reconciliados con aquel Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero a causa del pecado que vino a entorpecer la relación del ser humano con Dios, fue necesario, dice la Biblia en Romanos, que viniera un segundo Adán. En el primer Adán, dice, el pecado, la realidad del pecado,
no sé cómo llamarle, el veneno del pecado fue transmitido y lo llevamos en la sangre. Y desgraciadamente, perdonen mis queridos colegas caballeros, se transmite en la sangre del varón. Desgraciadamente. Pero bueno, todos los mortales somos pecadores, ¿no? Pero oiga, hay esperanza. Habéis sido hechos cercanos por la sangre, dice aquí, por la sangre de Cristo. O sea, por su muerte. Aquí está hablando de su muerte. No estoy leyendo un pasaje en sí de los 4 evangelistas. Un evangelio, 4 escritores, un autor, Dios, escribiendo algunos aspectos diferentes según los 4 evangelistas. Pero aquí lo está repitiendo. El apóstol lo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se refiere a ese evento donde Él fue, y oiga, no fue obligado, fue voluntario. Nos compartía anoche el hermano Carlos. No fue obligado, lo hizo voluntariamente. Ni el Padre lo obligó. Sí oró en el Getsemaní: Padre, si es posible que puedas evitarme esta cruz, hazlo. Se cree que Él está diciendo: Señor, ¿tienes otro plan como salvar a los mortales? Aparte de que yo vaya y tenga que morir en esa cruz por ellos, Padre. Pero ¿qué dijo Él? Finalmente, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él voluntariamente. Y oiga, y yo le insisto, usted y yo que somos hijos de Dios, no olvide aquel momento que incluso es abandonado literalmente, y Él lo grita y está registrado, por lo menos en 2 de los evangelistas, en Mateo y en Marcos, debe estar en Lucas, donde Él pega un grito: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y recuerde que lo desamparó por 3 horas. Dice la Biblia, desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía en términos judíos, hasta la hora tercera, desde las 12 del mediodía, el sol está candente, fuerte, claro el día. Se hizo de noche por 3 horas, hasta las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué significa eso? No hay ninguna otra explicación más que el Padre, oiga, el Padre descargó el enojo y la ira del pecado, o sea, la ira de Él contra el pecado. No contra usted ni contra mi pecado y contra su pecado, y lo descargó en su propio Hijo. Isaías 53 proféticamente lo describe, 8 o 7 siglos antes de que el Mesías viniera. Pero estoy hablando de esas 3 horas en sí en concreto. ¿Sabe por qué? En 3 horas el Padre le condensó, le resumió. Sí, lo voy a poner en kilos, todos los kilos de mis pecados, si se pudieran medir en kilos. Piensen los suyos. Muchos pecados. Muchos pecados. Cuando Él grita: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y justo el Padre ha apartado el rostro de Él. Pero estaba escrito antes que Él iba a ser hecho maldición por el pecado. Entonces Él en la cruz estaba llevando la maldición que me esperaba por mi pecado, y le estaba esperando a usted la maldición merecida por su propio pecado y su condición voluntaria de pecador, porque pecamos voluntariamente. Nadie nos obliga. Le echamos culpa a un personaje, a este mundo, pero no nos obligan a hacerlo. Habrán algunas excepciones que a alguien sea obligado a algún pecado, digámoslo. Por esta razón, los hijos de Dios tienen una esperanza firme, porque enfrentan la muerte con una esperanza segura en este Cristo glorioso, porque dice que fuimos acercados a Él por la muerte de Cristo. Y no lo olvide, en 3 horas. Qué intenso ese dolor. O sea, el dolor de los clavos, pero el mayor dolor es la separación del Padre, el abandono del Padre. Y el Padre, la Biblia no da una respuesta, pero no hay otra respuesta. El Padre está diciendo: Hijo mío, en esta hora no puedo verte. Y lo dejó, si quiere, un ratito solo, como Jesús, hombre, llevando todo el castigo que pesaba sobre mí y que pesaba sobre usted. Por eso le insisto, Él fue mi sustituto y el sustituto suyo en esa cruz. Y por usted que nos mira y nos escucha en la televisión o por otro medio electrónico, es esta gloriosa verdad para usted. Usted puede llegar a tener una esperanza firme
y estar preparado para cuando venga la muerte física aquí en la tierra, no le va a asustar. No significará que no nos preocupemos, porque uno se puede preocupar por algunos planes, que tengo los hijos pequeños, que tengo aquí, cualquier otra cosa, pero tendrá seguridad, tendrá paz. Porque la muerte la enfrentan con esperanza segura. Qué lindo. Ahora él dice ahí, pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, dice él, ¿verdad? Ustedes han sido acercados a este Dios por medio de la muerte de Cristo. Ahora le quiero leer un versículo que está en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 27. Colosenses 1, 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No dice que es la iglesia bautista la esperanza de gloria. Y yo soy bautista. Pero no es asunto de denominación. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, si no tiene esta esperanza de gloria, la desesperanza, ¿sabe por qué es? Sabe que le espera muerte, o sea, alejado de Dios para siempre. Y eso es lo terrible. Y eso lo dice la palabra. Los dos famosos destinos finales. En gloria con Dios, perdidos en la otra eternidad con el otro personaje para siempre. De eternidad en eternidad. ¿Sí? Así es de que esto es lo que dice la palabra del Señor, que por esa razón los hijos de Dios tenemos una esperanza firme y de esa manera enfrentamos que venga la muerte. Y no es que no lloremos, un ser querido. O sea, el dolor ahora es por esa separación temporal, porque hay un vacío. Pues llegar allá y no encontrarla. Eso, y Dios lo sabe y Dios lo entiende. Hay una segunda razón por qué los hijos de Dios tienen una esperanza firme. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que murió y resucitó, dice la Biblia, los levantará de las tumbas, de los cementerios, de los sepulcros, esté en puro barro, esté en puro lodo, esté en un mausoleo tachonado con oro 14, no sé ya los quilates, ya no sé cómo lo manejan. Yo tenía entendido que el 18 quilates era más alto. Aquí me dijeron, aquí es al revés, me dijeron el 14 es más fuerte que el de 18. Yo no sé, pero ¿cuántos se dan el lujo? Yo quiero comprar mi terrenito aquí cerca de donde están los apóstoles, entonces yo aquí va a pagar más. No importa, aquí está. La gente lo paga, que vean ellos. ¿Sabe? El que murió habiendo creído en Cristo, dice aquí la palabra, será levantado. Véngase conmigo, Primera Tesalonicenses. Vea cómo es ese proceso. Hay 3 pasos que el Señor Jesús va a hacer. Y eso lo leemos bien rápido. Venga conmigo y eso está aquí bien claro. Segunda parte dijimos es que porque el Cristo que murió y resucitó los levantará en su venida, o sea, en la venida de Cristo, ¿no? Cuando Él venga, va a levantar a esos muertos. Vea lo que dice aquí la Escritura. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga, otra vez está la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Okay? El mismo mensaje de los 4 evangelistas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oiga, a los que murieron en Él. Eso que traerá es que los va a levantar. Es una manera de decirlo, pero es que los va a traer, los va a sacar de la tumba, del cementerio. No importa qué forma de cementerio, lo que sea. Pero lo importante es que dice ahí, Él los va a levantar. Dice, luego el 15. Por lo cual os decimos esto, oiga, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que creyentes en Cristo reales, que estemos vivos, dice él, cuando venga Cristo, no nos vamos a adelantar. Él va a hacer algo primero, está diciendo ahí, resucita a los que han muerto en Él. Y luego dice ahí, que los que habremos quedado ahí,
Dice él, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que es necesario que ellos sean resucitados. Los resucita a ellos y va a hacer algo más con los vivos. Entonces, ahí están los tres pasos. Va a hacer algo con los vivos. ¿Qué dice aquí? El 17. Luego nosotros, oiga, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, Él en su venida resucita a sus hijos, ¿ya? Resucita los que murieron siendo sus hijos. Dice aquí, y hace algo, ya lo voy a leer en otro versículo, ese no está explicado aquí, pero en otro versículo paralelo se llama, y luego hace algo para tomarlos juntos y tenerlos con Él en su presencia. Vénganse conmigo, por favor, a la primera carta de Corintios. Primera Corintios, hermano, el capítulo por excelencia sobre la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15. Solo vea los versículos 51 y 52. Estoy leyendo, hermanos, estamos aquí siguiendo un programa y vamos. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Vea lo que hace con los creyentes que están vivos cuando Él viene en su segunda venida. 51. He aquí os digo un misterio, o sea, algo que hasta en ese momento no era tan claro, pero dice, ahora está más claro. Oiga, no todos dormiremos, o sea, no todos habremos muerto, pero todos seremos transformados. Esto ocurre con los creyentes que están vivos. Oiga, hay una transformación. Escuche, esta es una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica, hermano, la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Porque hay algunas otras doctrinas que más confunden a la gente, que son, no hay nada parecido a esto. El de las tinieblas y el reino de las tinieblas han inventado muchas cosas parecidas, a veces hasta absurdas al cerebro humano de creerlas, pero la gente las cree. Lo respetamos, lo que la gente quiera creer, pero esta es la palabra de Dios. No, o sea, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Míreme aquí. Ciérralos y ábralos. No nos damos cuenta. Así va a ser. Imagínese el tiempo. Él es el dueño del tiempo, del espacio, todo. O sea, Él es el rey de reyes, el Señor. Él domina todo. Por todos los mayores inteligentes que han salido, Él les dio esa inteligencia. Y si le juntamos la de todos, oiga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, oiga, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos está bien clarito, ¿lo vio? No tengo que decirle más. Ok, resucita a aquellos, dice, van a resucitar con un cuerpo glorificado, dice ahí. No van a resucitar con, o sea, lo va a resucitar con un cuerpo que ya no va a estar sujeto al espacio. Él lo puede hacer. Hay un sector grande de la creación de Dios que son los ángeles, que no tienen cuerpo como nosotros, pero son seres que tienen conciencia y una comunicación con Dios. Ok, entonces, bueno, los fieles, los que se quedaron, los que fueron rebeldes, siguieron a Satanás, son los que se llaman demonios. Entonces, ¿vio usted? ¿Qué hace Cristo? Tres cositas rápidas que hace. ¿Oyó? En un abrir y qué. O sea, así. Y claro, uno no se va a dar cuenta. Sí se va a dar cuenta en muchas casas. Usted ha visto algunas películas. Esa es una idea, ¿no? Ayuda un poquitito, pero eso no es la autoridad, es la palabra del Señor. Dice que un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a hacer? O sea, suenan las trompetas. Ay, ya me imagino, ¿verdad? Yo no sé, por decir algo, pero ¿qué? En todo el mundo, ¿qué trompetas? Dice que aquellos se levantan. Imagínense, allí sí, mire, los pilotos cristianos que van conduciendo una nave, no sé qué va a pasar con esas naves. Esos no van a ser asesinados. Yo no sé qué va a pasar, pero de ahí Él los va a tomar. ¿Y qué pasa? Levantan los muertos, a los que estamos vivos, dice, los transforma. O sea, nos transforma para darnos el mismo cuerpo que le da a los resucitados. ¿Y qué va a pasar? Ahora véngase a 1 Tesalonicenses. Por eso dice ahí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la tercera parte. Primero, resucita a los muertos en Cristo. Segundo, transforma, pero ¿qué? En milésimas de segundo a los creyentes en Cristo que estén vivos. Y entonces dice, los arrebatará. ¿Qué más dice? Juntamente con
con ellos. ¿Con quién? Los que acaba de resucitar, los muertos en Cristo. Luego nosotros los transformados y juntos, ninguno se va antes ni después, somos, dice, arrebatados. Oiga, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Hermanos, esto es igualito a lo que parecido al ascenso de Cristo. O sea, Cristo murió, resucitó, estuvo 40 días enseñando a los discípulos, comió pescado y varias cosas con ellos, resucitado, con sus marcas en las manos de los clavos, resucitado. Y luego, a los 40 días, Él ascendió. ¿Se acuerda? 10 días después vino el Espíritu Santo, pero cuando Él ascendió en Hechos 1, dice que estaba hablando con ellos. Ustedes se van a quedar en Jerusalén, no se muevan. Verá, yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, ustedes se quedarán aquí, después van a ser testigos míos en Jerusalén. Y hablando, dice la Biblia, fue como levantado, como hacen algunas de las películas, ¿no? Las películas, yo no sé cómo le hacen, pero va a ser como levantado. ¿Y qué pasó? Aquellas personas que habían muerto en Cristo y los creyentes transformados, juntamente con Él, seremos tomados, dice, para estar siempre con el Señor en el aire. Hay un programa que sigue más, no tengo tiempo para hablar de ese programa. Bíblicamente, según Daniel, según Ezequiel, según Apocalipsis, esa iglesia será tomada, será arrebatada. ¿Sabe por qué? Para que esa iglesia no pase un periodo que se le llama en general la tribulación. Los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. Se va a manifestar el hombre de pecado, dice aquí que se llama 666. Al inicio, en los primeros 3 años y medio, va a engañar a los judíos. Lo van a recibir como el Mesías que están esperando. Pero a los 3 años y medio, dice Daniel, va a ser una abominación desoladora. Va a ofrecer, sacrificios, ofensas a Dios, cosas horribles. Entonces va a explicarles quién es, el famoso anticristo. La iglesia no está aquí, está. Por eso es arrebatada y el Señor Jesús la quita. Estamos con Él celebrando las bodas del Cordero, ¿ok? Cosas preciosas, no tengo más tiempo aquí yo para hablar de eso. Pero ¿quiere usted tener esta esperanza firme? Le alcancé a compartir 2 razones. Porque la muerte la enfrentan con esperanza segura. Y en segundo lugar, porque el Cristo que murió y resucitó, los levantará en su venida. Por eso tiene una esperanza firme. Gloria a Dios. Tiene una esperanza firme, segura. Pero quiero decirle a usted que nos escucha en la televisión, este Cristo va a venir. ¿Está seguro que usted está esperándole? ¿Está preparado para esperarle? Dice la palabra en Amós 4:12. Prepárate para venir. Siendo, dice que estas cosas serán así. O sea, periodo de juicio viene más adelante. La tribulación es juicio. Entonces dice Amós, diciéndole a Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Cómo usted se prepara? Abriéndole su corazón, recibiendo a este Cristo resucitado, invitándolo personal y voluntariamente a que Él entre en su corazón. Si usted lo quiere hacer, yo lo voy a guiar en una corta oración en este momento a las personas que están en la televisión o nos van a ver después por internet. Yo quiero hacer esta oración. Si usted la hace, hágala de su voluntad. Dígale de esta manera: Dios, gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz porque me amas. Entiendo que Él allí llevó el castigo que yo merecía por mis pecados. Estoy arrepentido, Señor. No quiero seguir haciendo esos pecados.